¿Alguna vez te has preguntado por qué vives en un estado constante de tensión? ¿O por qué a veces sientes que estás huyendo de algo sin poder nombrarlo con claridad? Con los años, he aprendido que muchas de las preocupaciones, angustias y bloqueos que sentimos en nuestro día a día no surgen de la nada. Detrás de esos síntomas, el insomnio, la ansiedad, la irritabilidad, la sensación de vacío, hay una raíz mucho más profunda. Esa raíz tiene nombre: el miedo. Y no me refiero solo al miedo evidente, el que reconocemos con facilidad. Me refiero a esos miedos que llevamos por dentro, que no siempre identificamos, pero que nos condicionan en silencio. El miedo a fracasar, el miedo a decepcionar, el miedo a no ser suficiente, el miedo a perder el control, el miedo a sufrir, el miedo a que nos vuelvan a hacer daño, el miedo a ser vistos en nuestra vulnerabilidad. Cuando estos miedos no se reconocen, ni se trabajan, se quedan con nosotros, se instalan. Y entonces nuestro cuerpo entra en un estado de alerta constante. Un estado en el que el cerebro, en lugar de estar disponible para disfrutar, para planificar, para conectar, se centra únicamente en sobrevivir. Y ese modo de supervivencia prolongado lo cambia todo. Cambia cómo piensas, cambia cómo sientes, cambia cómo duermes, cambia cómo te relacionas con los demás. Cambia tu salud, tus decisiones y la manera en que ves el mundo. Porque cuando vives con miedo, no ves la realidad tal como es. La ves a través del filtro del temor, la sospecha, la defensa, el dolor. Es como si llevaras unas gafas empañadas por dentro. Y lo más complicado de todo es que muchas veces no sabemos que estamos viviendo desde el miedo. Pensamos que simplemente somos personas tensas, desconfiadas, perfeccionistas complacientes o controladoras. Pero detrás de esos comportamientos casi siempre hay una herida no atendida. Una vivencia que dejó marca. Una pérdida, un rechazo, un abandono, una comparación constante, una exigencia sin amor, sin. Por eso en este episodio quiero invitarte a hacer un alto, a respirar, a mirar hacia adentro, no desde el juicio sino desde la curiosidad. Desde el deseo genuino de entenderte mejor y empezar a vivir con más paz. Vamos a recorrer un camino que nos lleve a identificar cómo se manifiestan los miedos en tu vida diaria. Te hablaré de los mecanismos del cerebro cuando se activa el estado de alerta. Exploraremos juntos 5 miedos muy comunes que suelen estar presentes en la mayoría de las personas, aunque cada uno los exprese de forma distinta. Y lo más importante, hablaremos de cómo empezar a nombrarlos, a entenderlos y poco a poco a sanarlos. Este contenido no está pensado para que te sientas culpable ni para que hagas un repaso doloroso de todo lo que no has hecho bien. Está pensado para que encuentres respuestas, para que conectes con aquello que ha permanecido oculto demasiado tiempo, para que comprendas por qué repites ciertos patrones o por qué ciertas emociones te desbordan sin saber por qué. No hace falta que cambies de golpe. No se trata de eliminar el miedo por completo. Se trata de que lo reconozcas, que empieces a dialogar con él, que aprendas a caminar a su lado sin que él decida por ti. Y si mientras me escuchas sientes que hay algo que te está frenando, que no te permite disfrutar de tu vida como realmente deseas, quédate hasta el final. Porque puede que encuentres en alguna de estas palabras una clave que te ayude a recuperar tu energía, tu calma, tu ilusión. Empecemos juntos este camino de exploración interior. No para buscar perfección, sino verdad. No para vivir sin miedo, sino para que el miedo no nos impida vivir. Y antes de comenzar me encantaría saber, ¿desde dónde me estás escuchando? Si puedes, déjalo en los comentarios. Me hace mucha ilusión leerte. Y si ahora mismo te viene a la mente alguien que también necesita escuchar esto, alguien que parece fuerte por fuera, pero que por dentro está luchando en silencio, te invito a compartirle este video. Porque muchas veces la curación comienza con una simple conversación. Y a veces ese impulso puede venir de ti. Y ahora te pregunto, ¿cómo saber si tu miedo te está afectando más de lo que imaginas? Lo analizamos en el siguiente bloque. Cuando sentimos miedo, aunque no siempre lo reconozcamos todo en nosotros, cambia. Lo he visto muchas veces en consulta y también lo he vivido en mí. Nuestro cuerpo entra en lo que llamamos un estado de supervivencia. Se activan mecanismos automáticos muy antiguos que están diseñados para protegernos del peligro. Nuestro cerebro empieza a liberar cortisol, una hormona que en pequeñas dosis nos ayuda a mantenernos alerta. Pero cuando esa alerta se mantiene en el tiempo, empieza a hacer
se empieza a hacer daño. El cuerpo que es sabio se prepara para huir o luchar. Se acelera el corazón, se tensan los músculos, cambia la forma de respirar. Pero si no hay una amenaza real, y ese estado se mantiene, si vivimos constantemente activados, agotamos nuestras reservas. Dormimos mal, descansamos poco. Nuestro sistema inmune se debilita, nos enfermamos con más facilidad, y nuestra mente se vuelve cada vez más rígida, más extrema, menos capaz de analizar con calma lo que nos pasa. Cuando el miedo se instala en nuestra vida, no vemos la realidad tal como es. La interpretamos a través del filtro del miedo. Cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier silencio se convierte en una amenaza. Empezamos a desconfiar, a reaccionar de forma exagerada o a aislarnos. Nos sentimos atacados cuando quizá nadie quería herirnos. Perdemos la capacidad de distinguir lo que es importante de lo que no lo es. Y eso tiene un coste enorme en nuestras relaciones, en nuestro bienestar y en nuestra salud mental. He acompañado a muchas personas que viven atrapadas en ese estado. Personas que no se sienten libres para tomar decisiones porque todo lo que hacen nace del miedo. Miedo a equivocarse, miedo a ser rechazadas, miedo a perder. Y lo más duro es que muchas veces no se dan cuenta de que ese miedo viene de lejos. No es de hoy, no es del presente. Es un miedo antiguo que se activó hace tiempo, tal vez en la infancia, y que sigue vivo escondido en el cuerpo, en los pensamientos, en la forma de mirar el mundo. Por eso siempre insisto en la importancia de observarnos. ¿Cómo reaccionamos ante los imprevistos? ¿Qué nos activa? ¿Qué nos pone tensos? ¿Qué nos impide disfrutar? ¿Qué nos bloquea? El primer paso para sanar el miedo no es eliminarlo. Es ponerle nombre, reconocerlo, aceptarlo sin juicio, entender de dónde viene. Porque solo cuando entendemos lo que sentimos, empezamos a recuperar el control sobre nuestra vida. El miedo no desaparece por arte de magia. Pero cuando lo miramos de frente con respeto y sin prisa, deja de tener el mismo poder. Y es ahí, en esa primera mirada honesta, donde comienza la verdadera transformación. A lo largo de mi trabajo con personas de distintas edades y contextos, he aprendido algo muy claro. El miedo no siempre se presenta como un temblor evidente o como una crisis visible. Muchas veces el miedo se esconde en formas cotidianas, en gestos aprendidos, en actitudes repetidas, que sin darnos cuenta se han convertido en nuestra manera de estar en el mundo. Quiero compartirte algunas de las formas más frecuentes en que el miedo se manifiesta sin que lo sepamos. Tal vez reconozcas algunas en ti o en alguien cercano. Primero están las personas que viven buscando agradar. Les cuesta decir que no. Se adaptan a todo lo que los demás quieren, aunque eso implique traicionarse a sí mismos. Este patrón, aunque pueda parecer amable, muchas veces surge de un profundo miedo a ser rechazado o a no ser querido si se muestran tal como son. Luego, están quienes no se abren fácilmente. Siempre están a la defensiva. No se permiten confiar porque en algún momento aprendieron que abrirse era peligroso. Tal vez fueron traicionados, heridos o ignorados. Entonces desarrollan una capa de protección que los aleja de conexiones reales. También están las personas que se castigan constantemente con sus pensamientos. Se hablan mal, se repiten que no sirven, que no son suficientes, que todo lo hacen mal. Este tipo de diálogo interno suele enmascarar un miedo profundo al fracaso o al juicio de los demás. Hay quienes, por miedo al conflicto, evitan toda forma de desacuerdo. Dicen que sí cuando quieren decir que no. Aceptan situaciones que no les hacen bien solo por evitar la incomodidad de un enfrentamiento. Este tipo de comportamiento muchas veces esconde un miedo a perder la conexión o el afecto de los demás. Otras personas viven atrapadas en la necesidad de destacar. Siempre tienen que demostrar algo, contar lo que han logrado mostrar que están bien. No lo hacen por vanidad, sino por miedo a pasar desapercibidos, a no ser valorados, a sentirse invisibles. Y están también quienes llevan una vergüenza profunda por quienes son. Les cuesta mostrarse, no soportan equivocarse. Les aterra que los vean vulnerables. Su miedo es tan fuerte que prefieren esconderse, protegerse, desaparecer. Estas conductas, aunque parezcan muy distintas entre sí, tienen un punto en común: todas nacen de heridas internas que no han sido sanadas. Todas son respuestas aprendidas a un miedo que aún no ha sido nombrado. Mientras escuchas esto, tal vez te identificas con una, con dos, con varias. Tal vez hay aspectos de ti que hoy entiendes desde otro lugar.
Y eso está bien, porque lo importante no es juzgarte. Lo importante es empezar a observarte con honestidad. Entonces te invito a detenerte un momento y preguntarte, ¿cuántas de estas actitudes forman parte de mi vida? ¿Y qué podría estar ocultando cada una de ellas? Cuando empezamos a sospechar que detrás de ciertas actitudes hay miedos no resueltos, el siguiente paso es hacer silencio y preguntarnos, mirarnos con profundidad, ir más allá de lo evidente. Quiero proponerte 5 preguntas. No son para que las respondas con prisa, son para que te acompañen, para que las escribas si puedes, y te tomes el tiempo necesario para reflexionarlas. La primera es, ¿qué estoy intentando evitar con este comportamiento? Tal vez decir que sí a todo es una manera de evitar el rechazo, o tal vez mostrarme fuerte todo el tiempo es una forma de evitar que me lastimen. ¿Qué estás evitando tú? La segunda, ¿a qué le tengo miedo de perder? Piensa si tus decisiones están influenciadas por el miedo a perder el cariño de alguien, tu estatus, tu independencia, tu identidad. Reconocer este miedo te ayudará a entender muchas elecciones que haces casi sin pensar. Tercera pregunta, ¿de qué me estoy defendiendo? Esta pregunta toca un punto muy íntimo. ¿Te estás defendiendo de una persona, de una experiencia del pasado, de un trauma? Tal vez tu reacción exagerada ante ciertas situaciones tiene que ver con heridas que aún no se han cerrado. Cuarta, ¿cuál es la imagen más desastrosa que tengo de mí mismo y temo que los demás descubran? Todos tenemos una parte de nosotros que escondemos, una parte que creemos que si alguien la ve, nos dejará de querer o nos juzgará. ¿Cuál es esa parte tuya? Y quinta pregunta, ¿cuál es el miedo que más me aleja de ser quien realmente soy? Este miedo suele disfrazarse de exigencia, de perfeccionismo, de necesidad de control. Pero en el fondo, lo que hace es impedirte vivir con autenticidad. Responder estas preguntas no es fácil, pero es el primer paso para dejar de actuar desde el miedo y empezar a vivir desde la conciencia. Es el inicio de un camino de sanación. Puedes pausar el episodio ahora si lo deseas. Escribir, reflexionar, o volver a este segmento más tarde. Lo importante es que no dejes pasar estas preguntas, porque ahí en tus respuestas puede estar el origen de tu transformación. 5 miedos que, aunque adoptan formas distintas, tienen raíces comunes y consecuencias profundas. Me gustaría que al escuchar cada uno te preguntes si ese miedo está presente en tu vida. No para juzgarte, sino para reconocer. Porque lo que se reconoce se puede trabajar. El primer miedo del que quiero hablarte es el miedo a decepcionar a los demás. Este miedo suele aparecer en personas que crecieron en entornos donde el cariño dependía del comportamiento, donde solo se era querido si se cumplían ciertas expectativas. Si eras el niño obediente, la hija ejemplar. Esas personas desarrollan una tendencia a complacer, a decir que sí cuando quieren decir que no, a cargar con responsabilidades que no les corresponden, a posponerse constantemente para no causar molestias, a vivir midiendo el impacto de sus acciones sobre los demás, y lo más doloroso, a sentirse culpables por no ser lo que otros esperan. Este miedo puede llevar a una vida entera de renuncias, de agotamiento emocional, de vínculos donde uno siempre da más de lo que recibe. El origen muchas veces está en ese amor condicionado que recibimos de pequeños. Un amor que se sentía frágil, que parecía desaparecer cuando uno fallaba. El segundo miedo es el miedo a perder el control. Este es uno de los más comunes, especialmente en personas que han vivido situaciones de mucha inestabilidad. Me refiero a contextos donde faltó seguridad, donde hubo caos, abandono, traición o incluso pobreza. Cuando has crecido sin poder predecir lo que iba a pasar al día siguiente, desarrollas un impulso casi inconsciente por tener todo bajo control. Desde lo más pequeño, como la limpieza de la casa, hasta lo más grande, como la vida de los demás. Se vuelve agotador. Estas personas tienden a ser muy exigentes, perfeccionistas, poco flexibles. Sufren enormemente cuando algo se sale del plan. No pueden delegar, les cuesta confiar. Y todo esto genera un estado de tensión permanente. El cuerpo vive en alerta, la mente no descansa. Se vive con el freno de mano puesto. Este miedo tiene un coste muy alto, impide disfrutar de la vida, tal como es, con sus sorpresas, su desorden, sus cambios. Porque el que necesita controlarlo todo no se permite vivir plenamente. El tercer miedo es el miedo a no ser perfecto.
Y este es un miedo que veo cada vez más en las consultas, especialmente desde la llegada de las redes sociales. La comparación constante, la exposición, la búsqueda de validación externa nos han llevado a creer que si no somos excepcionales, entonces no somos suficientes. Esta idea es profundamente dañina, porque la perfección no existe, y porque vivir tratando de alcanzarla solo garantiza frustración. Las personas con este miedo suelen ponerse metas inalcanzables, son muy duras consigo mismas. Les cuesta celebrar logros porque siempre hay algo que pudo ser mejor. Y viven con la sensación de que los demás los están evaluando constantemente. Muchas veces este miedo tiene su origen en una infancia donde hubo muchas comparaciones, donde alguien, un padre, una madre, un maestro, reforzó la idea de que ser bueno no bastaba, que había que ser el mejor. Ese patrón, si no se revisa, se convierte en una cárcel, una donde nunca se descansa, donde uno siempre está en deuda con uno mismo. El cuarto miedo es el miedo a no ser importante. Este miedo nace casi siempre de experiencias de abandono, de sentir que no importabas, de haber sido ignorado, rechazado o simplemente no visto. Quienes han crecido con esa herida suelen buscar formas de llamar la atención, de destacar, de ser notados. No por vanidad, sino por necesidad. A veces exageran, logros adornan historias, buscan ser el centro. No porque sean falsos, sino porque tienen una sed profunda de validación. Este miedo también se manifiesta en una necesidad de complacer, de ser útiles, de estar siempre disponibles. El problema es que esas estrategias rara vez llenan el vacío, porque el problema no es lo que los demás ven. El problema es la creencia interna de que si no hago algo especial, no valgo. Y eso se arrastra durante años si no se trabaja. La clave está en volver al origen, en sanar esa parte que en algún momento sintió que no merecía amor simplemente por existir. Y por último, el miedo a sufrir. El miedo al dolor. Este es un miedo universal. Todos en algún momento hemos sufrido. Y muchos hemos hecho lo posible por no volver a sentir ese dolor. Pero cuando el miedo a sufrir se instala, comenzamos a vivir anestesiados. Evitamos los vínculos profundos. Evitamos exponernos, intentar cosas nuevas, arriesgarnos. Nos refugiamos en distracciones, redes sociales, comida, trabajo excesivo, entretenimiento sin pausa. Todo con tal de no sentir. Pero al evitar el sufrimiento, también evitamos la alegría. Vivimos a medias. Este miedo muchas veces surge de una herida que no fue procesada, una pérdida, una traición, un golpe emocional que nos dejó marcados. Y como no supimos integrar ese dolor, decidimos que era mejor no volver a sentir nada parecido. Pero la vida no se trata de evitar el dolor a toda costa. Se trata de aprender a vivirlo, a transitarlo, a salir del otro lado más fuertes. Al escuchar todo esto, quizá te hayas identificado con uno o varios de estos miedos. No pasa nada, no estás solo. Todos cargamos con algo, pero saber cuál es tu miedo dominante es el primer paso para liberarte. Porque un miedo que se nombra, que se entiende, que se observa con compasión, empieza a perder poder. Todos tenemos miedos. Algunos son pequeños y pasajeros. Otros, en cambio, se han instalado en nuestro interior y condicionan muchas de nuestras decisiones. Vivimos intentando evitar lo que nos asusta, lo que nos duele, lo que nos enfrenta, con alguna parte vulnerable de nosotros mismos. Pero no todos los miedos necesitan ser tratados. No todos son un problema. El verdadero desafío es identificar cuáles son los miedos que ya no nos protegen sino que nos limitan. Cuáles son los que nos impiden relacionarnos con libertad. Cuáles son los que distorsionan nuestra forma de ver la vida, de vernos a nosotros mismos y de interpretar a los demás. Porque cuando un miedo gobierna nuestra mente, ya no vivimos en el presente. Reaccionamos de forma automática, defensiva, rígida, y así nos perdemos lo que sí está bien, lo que sí está funcionando, lo que sí está vivo. Por eso el primer paso para transformar nuestra vida emocional es atreverse a mirar hacia adentro. Es ponerle nombre a lo que me paraliza. Es dejar de huir. Porque solo cuando somos conscientes de ese miedo, podemos comenzar a darle un lugar real. No uno exagerado, no uno oculto, uno real. Y desde ahí aprender a convivir con él, a tomar decisiones que no estén guiadas por la herida, sino por la conciencia. Imagina por un momento una versión de ti mismo más serena,
más libre. Una versión que no necesita controlarlo todo, que no busca ser querido por todos, que no se exige perfección, y sin embargo se siente suficiente, se siente válido, se siente en paz. Esa versión no es un ideal lejano, es una posibilidad real, pero requiere trabajo interior, requiere honestidad, requiere salir de la autoprotección constante y comenzar a confiar en que podemos vivir sin armaduras, porque la libertad no llega cuando ya no tenemos miedo. Llega cuando aprendemos a vivir con ese miedo sin dejar que nos controle, sin que tome decisiones por nosotros, sin que distorsione nuestra realidad. Hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio muy sencillo. Vuelve a ver este video con calma, con papel y bolígrafo en mano. Apunta el miedo que más claramente reconoces en ti. Quizás es el miedo a decepcionar, quizás es el miedo a perder el control, o el miedo a no ser perfecto. Escríbelo, hazlo visible, y después elige una pequeña acción para empezar a desmontarlo. Puede ser algo tan concreto como atreverte a decir no cuando antes callabas, mostrar una emoción que antes escondías, no filtrar tu opinión por miedo a lo que piensen, hacer algo distinto aunque sea mínimo. Gracias por estar aquí, por escuchar con el corazón abierto, por darte esta oportunidad de mirar dentro y crecer desde la verdad. Y si sientes que este contenido te ha ayudado, si ha encendido alguna luz dentro de ti, te agradezco que le des me gusta al video. Y sobre todo, que lo compartas con alguien que lo necesite. A veces una sola palabra, en el momento, justo puede iniciar un proceso de cambio profundo. Porque cada miedo que se nombra es un paso más hacia ti mismo.